Muy buenas noches a todos y a todas. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio de conferencia desde la maestría en Educación Física y Deporte de la Universidad Nacional de Avellaneda. En primer lugar, eh, quien coordinó toda la actividad ha sido el magíster Daniel Pallarola, quien es el decano del Departamento de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda. Además es docente de la maestría y, eh, por supuesto, lo tenemos en algunos tribunales de trabajo final integrador, lo tenemos en la materia, algunas materias, y esto es parte de lo que es el seminario de deporte, Estado y Deporte, así que es un aporte más a la cátedra, al seminario que Daniel Pallarola es el director. Eh, También queremos agradecer a quien va a ser el orador de esta mañana. Y la verdad que hoy estaba reflexionando sobre la importancia de la diplomacia deportiva en el área de la internalización. ¿Por qué? Porque yo justo esta semana en otra universidad que estoy trabajando únicamente con alumnos de movilidad académica, así que estamos abordados a la internacionalización. Y eso es importante porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a hacer nuestras carreras más global. Así que, Magíster Daniel Pallarola, le doy el tiempo para que usted pueda presentar a nuestro orador de esta conferencia. Muchas gracias, Daniel. La verdad que quiero agradecerte, agradecer también a Alejandra, a Luz, que son las que están detrás de las gestiones y que posibilitaron esta actividad. Como aclaraste, dentro del seminario Estoy de Deporte, me parecía importante, dado que tuve contactos con el expositor que ahora voy a presentar, le propuse hacer alguna charla sobre este tema y, bueno, agradecerle a el licenciado Rodrigo Miranda, que hoy esté acá para dar esta charla. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Tela, diplomático de carrera y consejero de rango. Cumplió funciones en la Embajada Argentina en Paraguay y en el Consulado Argentino en Nueva York. Actualmente es director de organizaciones intermedias de la Cancillería y su tesis para ascender a ministro fue sobre diplomacia deportiva. Es decir, es especialista en este tema, o sea, cuando se lo propuse, inmediatamente me hizo referencia a la tesis, que la tengo, que es muy interesante, y después, si nos autoriza, la comparto con los estudiantes para que vean qué es esto de diplomacia deportiva, y con esta pregunta le doy la palabra a Rodrigo. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, todas. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, a todas las autoridades de la UNDAV por permitirme tener este breve momento con ustedes y con todos los maestrandos. Me pareció muy interesante cuando Daniel me habló un poco de la maestría y de los cursos de grado que ustedes dan y del interés que había también porque yo pueda darles un poquito, unas breves palabras sobre lo que llamamos diplomacia deportiva o lo que se conoce como diplomacia deportiva y lo que hacemos un poco en Cancillería o lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo para vincular un poco justamente el deporte con la diplomacia o con la política exterior de nuestro país, ¿no? Desde ya que a lo que decía Daniel en la introducción, no solo que autorizo, sino que me encantaría que puedan tener todos la tesis, que Daniel ya la tiene, que después se la puedo compartir, sobre todo porque acá la idea es que yo haga un paneo y una aproximación muy general a lo que es el concepto, a lo que son algunas de las acciones que se pueden hacer, y después escucharlos y escuchar las preguntas y hacer un intercambio. Así que bueno, que después quede más el trabajo escrito, donde está un poco más desarrollado todo eso para que lo puedan leer con tranquilidad y en todo caso también a disposición si después surgen preguntas o alguien me quiere hacer algún comentario extra a posteriori.
La tesis es del año 2020, con lo cual algunas cosas estarán desactualizadas, porque este es un mundo muy dinámico en el que vivimos, pero bueno, creo que algunas de las cosas que se dicen o que se escribieron allí o que voy a decir hoy siguen vigentes y siempre se le puede dar una vuelta de tuerca. En primer lugar, como dijo Daniel en la presentación, yo soy diplomático argentino, es decir, que trabajo en la Cancillería cuando estoy acá en el país y trabajo como lo hacemos los diplomáticos en nuestras representaciones en el extranjero también, es decir, embajadas, consulados, organismos representaciones ante organismos internacionales, representando a la Argentina, ¿no? Eso es lo que hacemos todos los diplomáticos de cualquier país en todo el mundo. A mí me tocó estar, como decía Daniel, mi primer destino diplomático fue la embajada en Paraguay, nuestra embajada en Asunción, y cuando volví de Paraguay, empecé a trabajar acá en la Cancillería, a cumplir funciones en lo que se llamaba Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Cancillería. Le van a llevar ¿cómo se Esta llama es una eso? subsecretaría Aquí sí, que yo he dentro trabajado de en nuestra allá. Cancillería busca vincular a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores con otros actores nacionales que quizás no tienen tanta tradición en el vínculo con el exterior, como por ejemplo el Congreso, las provincias, los municipios, los otros ministerios y también el área donde ahora soy director, que se llama de Organizaciones Intermedias. Y este área de organización intermedia incluye un abanico amplio de actores que tienen que ver con la sociedad civil, con las ONGs, con las fundaciones, con las universidades, los centros de estudio, las asociaciones, los clubes, y a través de ahí, a través de lo que son también clubes deportivos, de lo que son federaciones de deportes, de lo que son asociaciones de deportes o asociaciones universitarias, fue que también nos fuimos vinculando con estos actores del deporte nacional y ayudándole, como decía Daniel al principio, cuando empezó a hablar, Daniel Gutiérrez, digo ahora, ayudándoles a la internacionalización de sus actividades, que eso es lo que nos interesa a nosotros como Cancillería. Nosotros como Cancillería tratamos de vincular a la Argentina al mundo. Y bueno, toda esta larga introducción para dar pie al tema que nos ocupa, que es cómo vincular el deporte y la diplomacia, que parecen cosas tan ajenas. Sin embargo, está bastante estudiado, y esto lo hacen todos los países, que muy por el contrario son actividades que tienen muchos puntos en común y que nos sirven mucho. A nosotros como diplomáticos nos sirve mucho el deporte, la actividad deportiva, eh, para ejercer la política exterior, como para tener una herramienta más para que el país pueda mostrarse ante el mundo, para que pueda estrechar lazos con otros países, para que pueda vincularse en el escenario global, para que podamos también generar negocios y oportunidades para nuestro país, para nuestra gente, por todo lo que implica la industria deportiva, por todo lo que implica el deporte a nivel de marca país y de imagen país, para que se nos conozca mejor en otras latitudes. Y entonces, bueno, la gente se interese más por nuestros productos, por nuestros paisajes, para venir por el turismo. Y además, bueno, en el caso del deporte, ayudarlos desde la Cancillería a que lo que es una actividad que uno empieza haciendo en su club y después pasa a su barrio, pasa a la provincia, a lo regional, también les pueda ayudar a los que ejercitan el deporte, a los que practican cualquier tipo de deporte, también para salir al mundo. Todos ustedes son gente del deporte, gente vinculada a la educación física y saben que esto es así. En cualquier deporte, en cualquier disciplina deportiva, existe el torneo regional, existe el torneo local, existe el torneo barrial y el torneo internacional, digamos. Es muy poca la gente que hace deporte y que lo hace exclusivamente en su propio país, sino que siempre buscan el torneo que está en tal país, que es el más prestigioso, en tal otro, y vincularse con gente que hace deporte en otro lado del mundo, el mismo deporte. Y entonces ahí, esas son algunas de las cuestiones que está estudiado por la gente que estudió la diplomacia deportiva, que como una disciplina teórica, digamos, dentro de lo que es el estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Nosotros tenemos la diplomacia tradicional, es la que se hace entre Estado a Estado, con las cancillerías prácticamente y los poderes ejecutivos, pasándose notas, yendo a conferencias, negociando párrafos. Y a lo largo del tiempo, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, se desarrolló también una diplomacia menos tradicional que se llama diplomacia pública, digamos, donde el Estado se vincula con la sociedad civil de otro país, digamos. Entonces, hacemos diplomacia cuando invitamos a un experto de algún think tank a hablar en alguna embajada nuestra, o cuando nos vinculamos con ellos, o como cuando como diplomáticos vamos a un canal de televisión, o participamos en un streaming, etcétera, etcétera. Eso llamamos diplomacia pública, tiene que ver también con la diplomacia cultural,
con la diplomacia ciudadana, con la diplomacia parlamentaria y también, como decía, con la diplomacia deportiva. Eh, es muy fácil para nosotros, los países, hacer diplomacia deportiva porque el deporte, como les decía, tiene varias características que ayudan mucho para la vinculación política entre los países. La primera es un idioma conjunto, es decir, uno aprende a jugar algo, el fútbol, el vóley, el rugby, el cricket, lo que sea, lo juega en su cancha, cerca de su casa, después participa en un torneo y después de repente lo que eso está haciendo alguien en Avellaneda, algunos chicos en Avellaneda, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, lo están haciendo otros chicos en lugares muy distintos como Taiwán, Singapur, Hong Kong, Rusia y África. Y hacen lo mismo, digamos, las reglas son las mismas, después se encuentran en un torneo y se dan cuenta que estaban haciendo lo mismo, compiten entre sí sin necesidad de hablar el mismo idioma, sin necesidad de tener otro tipo de costumbre compartida, pero sí eso, ese es el idioma común del deporte. Y eso es lo que sirve mucho para entrelazar naciones, para entrelazar culturas y para que los países puedan integrarse unos con los otros. Lo mismo, el deporte suele ser una actividad, digamos, de agenda positiva que llamamos, ¿no? Uno, obviamente hay competencia, pero compite dentro de reglas que todos aceptamos, que todos conocemos, con árbitros, con autoridades, con distintos tipos de puntuación. Con lo cual lo que se termina generando es, si bien las ganas de ganarle al otro, pero todo dentro de un marco de camaradería, de amistad, de generosidad. Hay deportes que tienen muy institucionalizado lo que llamamos el tercer tiempo, es decir, de conocerse después de ejercer la práctica. Es decir, y todo lo que son los eventos deportivos suelen ser lugares donde la gente se encuentra en un ámbito de positividad, de buena fe, digamos, y donde la competencia transcurre por carriles ordenados y pacíficos, digamos, que son también los instrumentos de la diplomacia. Más allá de que a veces puede haber puntos de agenda negativa y algunas justas deportivas se puedan trasladar a otros temas, pero bueno, por lo general esto es así, por eso es que el deporte tiene estas dos características y algunas otras más. Por ejemplo, la masividad que tienen los grandes espectáculos deportivos, eh, sobre todo los de alta competencia, ¿no? Pero también otros no tan desarrollados igual, los hace a esta altura del siglo XXI casi único, digamos, ¿no? Porque no hay casi otra actividad en este mundo del streaming, en este mundo de las plataformas, en este mundo donde todo está grabado y se puede ver en otro momento, o donde todo se puede buscar por la internet. Casi que lo único que se ve en vivo es un evento deportivo de magnitud, digamos, la final del Mundial, los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, un partido de tenis de un gran slam. Esos son los únicos eventos casi que quedan donde la gente los ve en vivo, donde no le es lo mismo, digamos, verlo al día siguiente, como puede ser cualquier entrevista o cualquier programa de televisión actual o cualquier programa de stream. Con lo cual la atención que concita en el público y el negocio que eso trae aparejado atrás también lo hace de un atractivo muy particular para que los países quieran desarrollar esta actividad, para que quieran insumir recursos y para que puedan llevar a cabo una estrategia de diplomacia deportiva que le permita a su país después hacerse más poderoso en lo que llamamos el soft power. Es decir, en la diplomacia tradicional siempre hablábamos del hard power, que esto es la cantidad de armas que tiene un país, el PBI, digamos, la cantidad de recursos duros que tiene. Y después de la Guerra Fría, a partir de un teórico que se llama Joseph Nye, el concepto de soft power, de poder blando, empezó a difundirse mucho más, y eso tiene que ver ya no solamente con la cantidad de armas nucleares, con la cantidad no sé, de deuda que puede capturar sobre otro país, la cantidad del PBI, el desarrollo económico, sino también la cultura, Hollywood, los premios Nobel, digamos, y también el deporte, ¿no? ¿Cuántas medallas de oro ganan? ¿Cuántos mundiales tenemos? ¿Cuántos deportistas de élite? Para eso, atrás siempre hay una estrategia, hay algún desarrollo económico, hay algún desarrollo presupuestario. Y la posibilidad de hacer diplomacia deportiva desde el ámbito bilateral, es decir, de vincularse con otros países a través del deporte, y también desde utilizar los grandes escenarios deportivos, como principalmente los Juegos Olímpicos, los playoffs de la NBA, digamos, la final del Mundial de Fútbol. eh, Ser sede de esos eventos para los países es también una herramienta de política, una herramienta de política exterior,
que les permite durante varios años, por ejemplo, el caso del Mundial o Juegos Olímpicos, durante 4 años o más, sabiendo que son sedes, prepararse, invertir y estar en el ojo del mundo, digamos, durante todos esos años y más durante el evento, como le pasó a Qatar en el año 2022, como le pasa ahora a París, todo el mundo mirando lo que es ese país, lo que es esa ciudad, lo que es esa cultura. Esto estoy hablando de los grandes eventos, pero también, por supuesto, tenemos Juegos Panamericanos, Juegos Asiáticos, Juegos Africanos, la Copa Africana, la Copa Asiática, la Copa América, los Juegos Panamericanos. O sea, hay muchas posibilidades para que los países les resulte de interés llevar a cabo este tipo de acciones que llamamos diplomacia deportiva, desarrollar estrategias. Y hay muchísimos ejemplos, casi todos los países lo hacen, y no es que solamente lo hacen los grandes lo hacen a gran escala, lo hacen quizás con estrategias más detalladas, lo hacen quizás con presupuestos más abultados. Por ejemplo, el caso de Australia y Nueva Zelanda, ustedes habrán visto que los All Blacks y los Wallabies son prácticamente, están muy adosados a la marca país de esos dos países. En el caso de Australia, la Cancillería tiene unos esquemas de planes maestros de diplomacia deportiva desarrollados hasta el 2030. Hicieron el primero en 2015, el segundo en 2020. Cada 5 años los van realizando. En el caso de España lo mismo, cómo han logrado posicionar a la Liga, cómo han logrado posicionar a Rafa Nadal, a Fernando Alonso, digamos, a las agencias deportivas de ese país como actores centrales dentro de lo que es la dinámica nacional. Ni hablar de Estados Unidos, Rusia, China, los grandes jugadores que siempre invierten mucho en deporte, tienen, tanto como desde la Cancillería como de otras agencias estatales, toda una estructura detrás con mucha gente y muchos recursos dedicados a fomentar el deporte, a fomentar que sus nacionales consigan los puestos en los organismos internacionales de deporte que son ya actores globales también, principalmente la FIFA, principalmente el COI, el Comité Olímpico Internacional, algunos otros más también, digamos, obtener sillas en esos lugares también es una manera de hacer política internacional a través del deporte, de hacer diplomacia deportiva, de situar al país de uno en un rol de predominancia, de preponderancia, de influencia, de ganar prestigio, de ganar visibilidad y de a través de eso, de esas acciones permitirse entonces que sean más conocidas su cultura, que sean más conocidos sus paisajes, su turismo, sus productos, su gastronomía, toda una serie de cuestiones que vienen aparejadas al hecho de utilizar el deporte como un modo más de hacer diplomacia, ¿no? En el caso de Francia, habían tenido la figura de un embajador del deporte, una persona que viajaba por el mundo, difundiendo el deporte francés, apoyando a los deportistas franceses. Pero bueno, también hay países más chiquitos, algunos países africanos como Camerún, algunos países chiquitos como Qatar, con recursos bastante ingentes por el petróleo, pero chiquitos en cuanto a población, en cuanto a territorio, en cuanto a trayectoria deportiva misma, que a partir de los últimos años han desplegado mucho esta herramienta, utilizando los recursos que tienen, para poder exportar también su modelo de país, su modelo de sociedad dentro de lo que es en este caso el mundo árabe, el mundo de los países del Golfo, y hacerlo más conocido a través también del deporte. En el caso de Qatar, a través de la compra de clubes importantes en Europa, a través de la organización importante de eventos deportivos, a través de también la nacionalización de deportistas, sobre todo en handball, como para poder competir mejor. Y bueno, así hemos visto que han llegado a organizar el último Mundial de Fútbol, también habían organizado Mundiales Sub-20, organizaron Mundiales de handball, tienen de turismo carretera, de motociclismo, tienen fuertes sedes ahí. Hay otros países que hacen lo mismo. En América Latina, donde contamos con menos recursos, igualmente también hay países que ejercitan de algún modo alguna otra estrategia más global o más puntual de diplomacia deportiva. Colombia, por ejemplo, tenía programas llevados a cabo desde su Cancillería en coordinación interministerial, eh, sobre todo para los temas de política interna, algunos de ellos con el problema que tenían social con la FARC, y cómo lo fueron resolviendo a través del deporte también, cómo fueron promoviendo atletas, cómo fueron becando gente, cómo fueron buscando convenios con distintos otros tipos de países para poder sacar a través del deporte un poco a la sociedad de ese problema interno que tenían. Y en el caso de la Argentina, lo que nos toca es la Cancillería, como les dije, la dirección que ahora tengo a mi cargo de organizaciones intermedias.
es una dirección que siempre se ha ocupado un poco de los temas del deporte en la Cancillería, por el vínculo natural que tuvo con distintos actores vinculados al deporte nacional, porque también cada país organiza de distinto modo su política deportiva. Y en el caso de la Argentina, ustedes sabrán que el tema de los clubes, de las asociaciones deportivas, sobre todo en lo que es fútbol, pero también las otras disciplinas, son un poco los actores institucionales más relevantes en cada actividad, digamos, ¿no? La Secretaría de Deporte de la Nación está más concentrada un poco en el estímulo del deporte amateur y ha sufrido muchos vaivenes institucionales desde la creación en la década del 70 y ha pasado por varios formatos, ha sido subsecretaría, ha sido secretaría, ha dependido de un ministerio, de otro. Ahora, de nuevo, ahora tiene rango de subsecretaría. Hace unos años se había creado algo que se llamaba Agencia del Deporte Nacional, digamos. O sea que no ha tenido una continuidad institucional que le haya permitido tener una fortaleza como para dirigir todos los engranajes del deporte. Por eso los clubes y las asociaciones deportivas y las federaciones de deportes son un poco los actores más relevantes, ¿no? La Asociación del Fútbol Argentino, la Asociación Argentina de Rugby, bueno, la Asociación Argentina de Polo, y las distintas federaciones, la de básquet, la de handball, digamos, los deportes más populares. Argentina no tiene muchos recursos económicos dedicados a lo que es una política institucional deportiva o una política de diplomacia deportiva, pero sí tiene una trayectoria deportiva muy rica, ¿no? Digamos, desde los fines del siglo XIX, principios del XX, mucha influencia de población británica que vino acá a hacer otros trabajos, pero que introdujo deportes de origen británico como el fútbol, el rugby, el tenis, bueno, que digamos, después han tenido un desarrollo nacional que los han convertido en marcas nacionales, ¿no? Digamos, en fútbol no hace falta que mencione mucho, todos saben y escuchan las famosas anécdotas de estaba en Bangladesh y un taxista me dijo de Maradona, ahora de Messi, digamos, eso es diplomacia deportiva también, digamos, somos fuertes en varias disciplinas colectivas, también a través de lo que fue toda nuestra tradición gauchesca, todo lo que son los deportes ecuestres, la equitación, el polo, el pato, somos muy fuertes en eso, en la esgrima también, en el tenis, en algunos deportes individuales. Somos uno de los pocos miembros, pocos países miembros originarios del Comité Olímpico Internacional de 1994, a pesar de que después la trayectoria olímpica de la Argentina quizás no es de las más destacadas, porque los dos deportes estrella de los Juegos Olímpicos, que son la natación y el atletismo, los que dan más medallas, no es que nuestro país sea muy fuerte en eso, sobre todo si lo comparamos con Estados Unidos, con Rusia, ahora con China, antes con Australia. Pero digamos, más allá de eso, tenemos una presencia larga en lo que es la tradición olímpica. Somos uno de los pocos países que desde el año 1960 participó en todos los Juegos Paralímpicos que ahora se están llevando a cabo después de los Juegos Olímpicos. Ustedes lo estarán viendo por televisión. Así que bueno, en lo que es también el deporte olímpico, el Comité Olímpico Argentino tiene también una tradición, eh, tiene una fortaleza institucional, tiene una continuidad que nos ha permitido ser un actor que, por ejemplo, hemos organizado un Juego Olímpico de la Juventud en el año 2018 en Buenos Aires, y esa es otra de las tareas de la Cancillería. Puede poner su grano de arena y puede ponerse hombro con hombro con en este caso la ciudad organizadora y el Comité Olímpico, para haber colaborado en todo lo que tiene que ver las visas de las delegaciones, facilitarlas, todo lo que es el ceremonial y el protocolo. Ustedes tengan en cuenta que era un Juego Olímpico, si bien era la juventud, y los comités olímpicos nacionales tienen la característica de que, bueno, en cada país el titular es elegido de distintas maneras y hay muchos jefes de Estado que son titulares de los comités olímpicos de sus países, sobre todo en varios países árabes, varios jeques, algunos reyes de Europa, con lo cual asistían también a nuestro país. Era una gran vidriera, como comenté antes. Ser sede, anfitrión de un evento deportivo grande de estas características es para los países un activo. Es un activo en política internacional, nos permite tener muchas reuniones mientras se desarrolla el evento, nos permite tener mucha visibilidad y la Cancillería siempre está interesada en ayudar. También otro instrumento que tenemos para hacer política deportiva desde la Cancillería
es un poco la vinculación bilateral con distintos países que requieren cooperación en materia deportiva o que les interesa tener con nosotros cooperación en materia deportiva. Para eso se firma lo que llamamos memorándum de entendimiento y nosotros los tramitamos y nosotros buscamos las contrapartes. Suele ser la Secretaría de Deporte, ahora Subsecretaría. Pero nosotros siempre como dirección y como Cancillería estamos buscando incorporar en la agenda bilateral de Argentina con cada uno de los países la discusión o el diálogo acerca de implementar también modelos de cooperación, sea firmando un memorándum o sea acciones puntuales. Las dos cosas las hacemos. Y en general los memorándum tienen que ver con el intercambio de experiencias, de profesores, de entrenadores, de deportistas, de diálogo interagencias deportivas. Y después las acciones más puntuales, bueno, algún país que esté interesado en algún deporte particular nuestro, nosotros podemos llevar un experto, podemos llevar equipamiento, podemos intercambiar, no sé, o permitir que gente de esa otra nacionalidad venga a la Argentina a entrenarse. Hay algunos casos de éxito muy puntuales de los últimos 5 o 6 años. En Mozambique con el rugby, que es algo que les interesa mucho. Nosotros también tenemos un equipo de rugby muy fuerte. Entonces hemos donado arcos, hemos donado pelotas, hemos llevado entrenadores a lugares muy, muy carenciados de ese país africano, donde los reciben con mucho agrado. Y eso de nuevo es algo que para la relación bilateral, para nuestra embajada allí en Maputo, nos da una capacidad enorme de que la relación se fortalezca, de que nuestro prestigio como país crezca, de que nuestra imagen como país sudamericano en un país africano se vuelva preponderante por sobre otros, digamos, y eso es lo que después lleva a que mejoren las relaciones políticas, a que mejoren las relaciones comerciales, a que se abra camino para que otros argentinos puedan también hacer cosas en otro país. Lo mismo con China, en fútbol. China, ustedes saben que es un país con poca tradición de fútbol, pero que desde que se está volviendo ya hace bastantes años una de las potencias mundiales más relevantes, por supuesto que también se está volviendo una potencia deportiva. Lo estamos viendo en los últimos Juegos Olímpicos, cómo crece el medallero, cómo ya está casi empatando a Estados Unidos. Y bueno, de hecho tuvieron sus propios Juegos Olímpicos en Beijing el año 2008. Justamente para la cultura china el número 8 es muy importante y ellos eligieron que el día donde se inauguraron los Juegos Olímpicos fuese el 8 del 8 del 08 a las 8 de la mañana y etcétera. O sea, el simbolismo que le otorgaron a esa organización, lo que fue esa ceremonia de apertura, lo que fue esa ceremonia de clausura, parecido a lo que ahora fue París, que recobró un poco también Francia su, su interés global y un poco de su preponderancia perdida, digamos, a través de un espectáculo deportivo. Pero decía, China se ha planteado también mejorar en fútbol, donde no es tan importante como si lo es en otros deportes. Y para eso, bueno, con toda la estructura burocrática del Partido Comunista Chino, con toda la capacidad económica que tiene un país tan grande como China, desde el año 2015-16 establecido una serie de pasos de ahí, desde ese momento hasta el 2030-35, donde pretenden ir creciendo de a poco y generando que más chinos jueguen fútbol, que sus equipos sean más competitivos, también comprar otras franquicias en otros países, interesar más a la población en, en lo que es las audiencias del fútbol. Y con eso también generaron, tanto con nuestro país como con otros, convenios y tuvimos durante el año 2018 y 2019 equipos chinos de jóvenes de 14 y 16 años practicando en Banfield mucho tiempo, en el Club Banfield. Esto llevó un trabajo con la Cancillería y con nuestra embajada en Beijing muy largo, más o menos 2 años, para ver todos los cuadros migratorios, la normativa, los convenios, para que ellos vengan varias veces antes para a seleccionar qué clubes podrían ser los mejores, qué era lo que ofrecían. Finalmente se decidió por un club que es Banfield, que no es uno de los clubes más grandes de la Argentina, pero que les ofrecía las comodidades que ellos querían. Y bueno, eso también después fueron a la AFA, jugaron amistosos con las selecciones argentinas sub-17. La AFA también es una asociación una institución que le interesa mucho su internacionalización, la venta de sus productos, de la AFA Experience, la venta de su marca. Tienen a Messi, tienen la camiseta argentina, que son los campeones del mundo, los bicampeones de América ahora. Eh,
en todo lo que es fútbol, Argentina siempre es muy requerida por países de la más diversa latitud y cultura. Nosotros tenemos memorandos de entendimiento firmados con más de 60 países en materia deportiva y la gran mayoría son de fútbol porque así nos lo han pedido. Es decir, que bueno, yo podría hablar un montón más de este tema y de otros que se van abriendo, pero básicamente me parece que la idea que quise un poco dejarles es esa, ¿no? Es de que se lleven la idea de cómo el deporte, cómo esta práctica que parece no tener nada que ver con el mundo de la diplomacia o con el mundo de la política exterior o con el mundo de la política entre los países, para nada es así, sino que cada vez más nosotros los diplomáticos lo vemos como una oportunidad más de política exterior y creemos que a ustedes, la gente del deporte, les sirve también para poder estar en vinculación con otros deportistas, con otros países que pueden ofrecer otras oportunidades para el desarrollo de las actividades deportivas. Y bueno, como también alrededor del deporte se va generando también una especie de una multiplicidad de actores internacionales globales fuertes, como ya lo mencioné, un poco el COI, un poco la FIFA, las distintas asociaciones, los distintos actores que aparecen alrededor y de cómo hay como una diplomacia del deporte paralelo que es casi tan importante como la ONU, como la OEA, como todo lo que ustedes conocen, que tiene que ver con el mundo de la diplomacia tradicional entre países. Así que la diplomacia no tradicional, la diplomacia pública, es cada vez un elemento más importante dentro de la diplomacia. Y la diplomacia deportiva, digamos, como subrama de esta diplomacia pública, pero con estas características particulares que mencioné al principio y con toda esta cantidad de ejemplos que traté de darles así un poco desordenadamente, pero como les decía, mi tesis va a quedar a disposición para que puedan leer todo el trabajo, es también dentro de lo que es la diplomacia pública una de las disciplinas más atractivas. Y las cancillerías las tratamos de aprovechar lo más que podemos y esperamos que la mayor cantidad de actores dentro de cada uno de nuestros países, de actores vinculados al deporte, incluyendo esta universidad que tiene también esta maestría tan importante y tan interesante, lo podamos aprovechar y podamos vincularnos mejor con otros países y con otro tipo de asociaciones y con otro tipo de actores. Yo dejaría por ahora acá, me parece que hablé demasiado, y quisiera saber si tienen comentarios. No sé, Daniel, si querés también hacer algún comentario del lado de la cátedra o abrimos a preguntas o manejalo vos como moderador, como te parezca. Em, sí, extenso, pero más que interesante. De hecho, muchas de las cuestiones que hiciste referencia se vieron en el cursado del seminario. De hecho, bueno, están acá algunos de los estudiantes, pueden hacer sus consultas o aportes. Y, y si me permitís como una pequeña reflexión, como para después pasar a las preguntas, una de las cosas que noté es como que la Cancillería, para el común de los profesores de educación física, licenciados en actividad física, es algo lejano, ¿no? Como que está allá, está en una superestructura y maneja temas de Estado, pero que realmente tu dirección es un vínculo que acerca a la gente a la Cancillería, ¿no? Es un poco la función de esta dirección de organizaciones intermedias. Sí, por lo menos es la manera en la que yo me lo tomo, digamos. No sé si es exactamente la función, pero sí es como a mí me gusta encarar mi tarea, digamos. Es exactamente lo que dijiste. Acercar la Cancillería a la gente, acercar la Cancillería al ciudadano más de a pie, sea en el formato que sea. Como dije, tengo varios actores con los que interactúo, en este caso estamos hablando de deporte, pero también con sindicatos, también con organizaciones de la sociedad civil, con fundaciones de distintos tipos, con ONG, con asociaciones profesionales, con partidos políticos. Y bueno, yo trato de ir a donde me inviten y meterme en la mayor cantidad de actividades de estos mundos para que me conozcan, para que conozcan sobre todo a la dirección y a la que es la Cancillería. Y después vincular, bueno, yo dije algunas cosas, pero son innumerables la cantidad de gestiones que podemos hacer de acá para ayudar a algunos de estos actores, digamos, ¿no? Desde, en el caso del deporte, desde un deportista que ganó el derecho a participar de un torneo porque compitió
y ganó, obtuvo la marca que conseguía, pero después resulta que necesita la visa y no sabía y no sabe ni dónde pedirla y se le complicó, bueno, tratar de nosotros mandar una nota a la embajada donde está yendo, avisar. El tema visas es muy complicado con el deporte porque muchas veces se da que claro, para las competencias, ustedes lo saben perfectamente, hay eliminatorias previas, digamos. Entonces, no se sabe quiénes son las personas que van a participar de esa competencia que va a ser, por ejemplo, digamos, en octubre. Y las eliminatorias están ocurriendo ahora en septiembre. Entonces termina ahora lo que es la etapa eliminatoria y uno se entera que pasó y que va a competir en un mes en un país lejano. Y bueno, ahí entonces viene todo el tema de necesitas hacer la visa con un tiempo que por ahí no es el que puede prever uno para una vacación, que la puede sacar con 5 meses, 6 meses, puede averiguar adelante una computadora, me voy a ir a tal lado. Resulta claro, competiste, fuiste, de repente ganaste y tenés que en pocas semanas viajar a algún lugar. Entonces, bueno, nosotros desde ayudar con el tema visas, de tratar de mandar cartas a las distintas embajadas para avisar que es un deportista argentino, que está yendo a competir, obviamente a través de que la federación del otro país también mande una nota, nos mande una carta. eh, Hasta, por ejemplo, el tema del equipamiento, algún remero que va también a competir a Europa o a donde sea y necesita para su equipamiento, no sé, permisos especiales de aerolíneas para ver dónde dejar los remos, los botes, todo ese tipo de cuestiones. Surgen un montón de cuestiones puntuales hasta, desde resolver eso hasta, bueno, avisarle a nuestras embajadas que algún deportista argentino está yendo a competir o que alguna delegación y que los reciban allá, los vayan a ver, los asistan en lo que se pueda. Digamos, desde eso a lo contrario, ¿no? Cuando algún club argentino está organizando y siendo sede de un torneo y viene gente de todos lados del mundo a competir y nosotros avisar a nuestras embajadas, denle la visa, está en el marco de esta competencia, o bueno, invitar a algún profesional, algún experto. Es decir, que sí. Lo mío pasa un poco por ahí y de estos acercamientos surge que hay un montón de cosas que la Cancillería puede hacer, desde difundir, desde solucionar este tipo de inconvenientes, o simplemente desde generar una reunión en una embajada nuestra a un grupo de chicos que fueron a jugar al hockey de 17 años o lo que sea, y que los reciba el embajador o que se los reciba en nuestra sede o que los vayan a ver jugar y alentar, digamos, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Creo que son muchas las cosas en las que se puede trabajar y bueno, eso es lo que intentamos de hacer desde la DINTE. Sí, y ahí en mi otro rol, como parte de la comisión directiva de la Federación de Bádminton de la República Argentina, nos han marcado ustedes el hecho de que avisemos si una delegación viaja al exterior. ¿Sí? Y de hecho, algún embajador allá por este, Malasia se enojó cuando fue una delegación y no le avisábamos. Sí. Es importante que si una delegación va, porque no importa que sea un club o una federación nacional, representa a la Argentina, las embajadas donde uno viaja tenga, por lo menos el aviso de que estamos, como vos decías recién, ¿no? Hasta incluso ir a ver, acompañar. Por lo tanto, es como que el rol de Cancillería, desde hace unos años a esta parte, ha tenido para mí como una imagen distinta y por eso te invité para que lo compartas, donde quizás más de uno de los que están acá vean que, bueno, se puede contar con algunas cuestiones diplomáticas, como desde una visa, como nos ha pasado, conseguir una visa para una jueza que iba a dirigir a Estados Unidos, hasta, y permitirme hacer una referencia del bádminton, porque tomé contacto con ustedes a partir de 2018, cuando nos avisan de un conflicto que se estaba dando en Brasil, donde una jueza argentina estaba en un torneo donde los isleños de Malvinas tienen un club y está reconocido por la Federación Mundial, lo que generó toda una tensión que con ustedes resolvimos. Finalmente se decidió que esa jueza no se cruce nunca en un partido que los dirija. Pero bueno, son estas cuestiones internacionales, como por ejemplo los contextos de guerra. Quizás lo más cercano ahora tenemos Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. Estas tensiones eh, no son fáciles de manejar, ¿no? Así es, Daniel. Sí, es un caso que nos pasa seguido, también el tema Malvinas, donde hay muchas veces en torneos.
equipos que dicen representar a las Falkland Islands, digamos, o a los Kelpers, cosa que, bueno, para nosotros es inaceptable y cuando nos enteramos tratamos de marcarlo y de hacérselo saber a las federaciones, a los equipos que estén participando. Eh, en muchos casos hacemos gestiones también entre los organizadores para que esto no ocurra. Tampoco, obviamente, hay autonomías que no podemos invadir, pero sí marcar el punto y en todo caso cuando va un árbitro nuestro o algún participante nuestro, bueno, no reconocer a esos equipos como tales, porque en todo caso deberían competir por Argentina si van a competir. Digo. Para nosotros es parte del territorio indivisible de Argentina, entonces que no se, por lo menos que no se encuentren con ellos, que no le den la mano, que no validen que ellos son una entidad separada a lo que es la Argentina, aún en el marco de una competencia deportiva. Hay muchos casos de eso. Yo dije al principio que los temas de deporte son temas de agenda positiva, pero que a veces hay algunas excepciones y esta es una cuando hay conflictos de soberanía, cuando hay conflictos de países no reconocidos, que en algunas federaciones sí participan como tales y otros países se quejan, digamos, ¿no? Nos pasa a nosotros con Malvinas, pero que pasa a China con Taiwán, pasa a Serbia con Kosovo. Y bueno, también la Cancillería sirve un poco para eso. Si alguien tiene alguna duda, si se puede hacer esto, si no se puede, si se puede hablar con esta persona, si se puede aceptar tal invitación, nosotros estamos para asesorar en eso y para marcarles, digamos, cuál es un poco nuestra política exterior. Y en todo caso, cuáles conflictos pueden surgir. El deporte une y el deporte nos amiga, pero también ha habido casos, algunos muy famosos, como la guerra del fútbol que se llamó entre El Salvador y Honduras en 1969, que un partido de fútbol por una eliminatoria para el Mundial 70 se generó una batalla campal, cosas que pasan. Pero eso terminó llevando a que dos países que, bueno, obviamente que ya no estaban en los mejores términos diplomáticos, se terminó entrando en una guerra de 2 o 3 días, unas semanas después, utilizando también un poco la gresca deportiva como para exacerbar nacionalismo y pasiones. Cosas que a veces también pasan, lamentablemente. Y, bueno, incluso en nuestro país, en el Campeonato Mundial de 78, el primero que ganamos, una gesta deportiva muy admirable y todo un trabajo deportivo de Menotti y de su equipo todos los años anteriores, pero que también sabemos que fue utilizado la nobleza de esa competición deportiva para mejorar la imagen de un gobierno dictatorial y militar que tenía graves violaciones a los derechos humanos sobre su población y que buscaba vender al mundo otro tipo de imagen, ¿no? Y bueno, eso generó también en su momento toda una serie de cuestiones que vinculaban a la política y al deporte no de la mejor manera. Lo mismo en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, también muy famoso en la Alemania, donde Hitler ya quería imponer una visión de una raza superior, una raza aria, y de que los blancos y los rubios eran los mejores atletas y todo, utilizando el deporte para eso, y que bueno, no le salió del todo bien porque Jesse Owens, que fue un atleta de raza negra norteamericana, ganó muchísimas medallas y eso también es un episodio muy conocido. Pero bueno, es cierto, Daniel, que a veces existen algunas fricciones, algunas cuestiones, así que también es una cosa a tener en cuenta y para eso también estamos como Cancillería, para aclarar cualquier duda o para pasar cualquier tipo de mensaje de qué cuestiones conviene evitar o manejar en todo caso con alguna prudencia. Bueno, Rodrigo, dejamos el espacio para que alguno quiera preguntar. Puede abrir el micrófono y directamente hacer la consulta. De todas formas, fuiste muy claro. La verdad que algo tan complejo lo hiciste sencillo. Bien. Te agradezco las palabras, Daniel. Sí, tratamos y vuelvo a decir, dejo a disposición tuya si querés distribuir el material de lo que fue por lo menos mi tesis. Y bueno, ahí están todas las citas bibliográficas, así que también los puedes llevar eso a otras lecturas. Y también estar a disposición, ¿no? En el futuro, ¿no? Obviamente esto es una charla introductoria, breve, pero bueno, cualquier duda. Y por supuesto que mi dirección y mi correo electrónico que vos tenés también está a disposición de cualquier tipo de pregunta o de cuestión que pueda surgir a través de esta charla. Así que bueno, yo muy agradecido a la UNDAV y a vos por darme la oportunidad de hablar un poco
algo de lo que hago y de lo que me gusta y bueno, de un tema que me parece que realmente es apasionante, ¿no? No, nuevamente gracias. La verdad que fue una exposición que abriste un montón de interrogantes, por lo menos a mí me quedaron varios, y que sí, yo después los comparto. En este momento no tengo a mano el mail de la dirección directamente, pero la tesis, pues decías, es del 2020, algunas cosas están desactualizadas. Sí, pero el contenido teórico y esta definición como de un objeto posible de estudio como diplomacia deportiva, ahí está, genial, gracias. Es, eh, es valioso, eso es atemporal, o sea que hoy sigue teniendo la misma vigencia. Quizá los ejemplos por ahí, pero bueno, no es menor el aporte que haces a un área de la diplomacia, ¿no? Porque vos decías que la diplomacia pública es el marco donde está la deportiva, pero está teniendo entidad y cada vez más. De hecho, a ver, un comentario de un jugador de selección de fútbol generó que los franceses reaccionaran. Entonces, fíjate cómo las cuestiones diplomáticas entran en juego. Quizás son cuestiones entre pueblos, pero bueno, se transforma, como lo decías, esto de Centroamérica, se terminó en una guerra, mm, esto de medirse. Y una pregunta, ya que tenemos unos minutos, el tema de, está como instalado esto de que los deportistas que compiten en el mundo terminan siendo como embajadores, ¿no? En un sentido metafórico. Esto es, ¿no? Un poco la representación del país, la diplomacia. Sí, sí, esto es así. Yo lo mencioné un poco al pasar, no con esas palabras, pero bueno, lo dije cuando hablaba de cómo el deporte nos genera también una imagen país y nos ayuda a difundir la imagen país y a difundir otras cuestiones de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestros productos. Eh, Porque sí, obviamente hay mucha gente que conoce la Argentina, sobre todo por Messi, sobre todo por Ginóbili, por Reutemann, por Vilas, depende del deporte que a cada uno le guste. Y bueno, eso quieras o no, obviamente que los deportistas que hacen su disciplina particular y persiguen sus sueños particulares y no tienen por qué estar implicados en cuestiones de la política y la diplomacia, pero terminan siendo eso, terminan siendo embajadores de nuestro país y son los que llevan, digamos, a nuestro país a tener mayor conocimiento, mayor prestigio, mayor imagen. Así que desde ya, a veces eso se utiliza de modo consciente, conjunto, se lo utiliza, digamos, al deportista en buen sentido, digamos, como para ser un embajador del país y para mostrar, y otras veces sin que sea algo pensado, planificado, acordado, ocurre, porque es así, uno cuando va a cualquier torneo, por más que esté representando a su asociación, a su deporte o a sí mismo, la bandera que lleva es la Argentina, y ni que hablar cuando son competencias como los Juegos Olímpicos, donde se va formando parte de una delegación por país y representando al país, y el medallero aparece en los países. Y bueno, a todos les gustan ver los Juegos Olímpicos y aparecen países que uno no sabía que existían y se pone a averiguar un poco más dónde queda, qué hacen, qué idioma hablan. Bueno, así que en efecto sí, cualquier deportista de elite, sobre todo los de alta competencia, los de deportes masivos que se ven, como decía, miles de millones de personas siguen la final del Super Bowl, la final de la Copa Mundial de la FIFA, la final de los playoffs de la NBA, de los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura y de clausura. Así que bueno, ahí cuando aparezca algún argentino, es toda esa gente que está mirando. Y ni que hablar cuando los argentinos se destacan mucho, como ocurre con Messi, con Maradona, con Vilas, con Ginóbili, como decíamos, con Fangio. Bueno, ahora tenemos a Colapinto de nuevo en la Fórmula 1 después de 23 años y también fíjense todo lo que está generando en ese ámbito. Eh, eh, Así que esto es así, esto es así y tenemos que, como país, tenemos que saber aprovecharlo, digamos. Bueno, ahora que trajiste a colación lo de... Es posible que, Sí. perdón, No, es ahí te dejo, posible que, Eduardo. Un segundo para sí, no cambiar.
Digo, el tema de Colapinto, una de las cosas que llamó la atención en Monza es la cantidad de banderas argentinas. La verdad que fue curioso y es como llamativo que hay argentinos en todas partes del mundo, pero en Italia en particular. Y bueno, en particular volví a ver Fórmula 1 a partir de Colapinto, ¿no? Sí, perdón, Eduardo, dale. Nada, yo lo que planteo o lo que te consulto es lo siguiente. ¿Es posible que a nivel latinoamericano estemos como un paso atrás en cuanto a la diplomacia deportiva, no a nivel país o a nivel interpaís, digo? Hablando de esto de esto a lo que hacía referencia recién, de la utilización de los deportistas como referentes o representantes nacionales, ¿no? Porque, digo, en la NBA los jugadores son representantes de la franquicia, tienen como un montón de deberes que cumplir en función de sus contratos, ¿no? Vos ves la Fórmula 1 y no hay ningún piloto que declare a los medios nada por fuera de lo que su asesor de prensa, por ejemplo, producto de la marca, del equipo, etcétera, le haya dictado o hayan convenido en el equipo, etcétera. ¿Ves? Eso sucede también en el ciclismo. No hay como que acá en la Argentina es como un poco más futbolizada la cuestión, un poco más, más barra brava, más tribunera, esta cosa. Entonces como que, bueno, este nos representa, es nuestro embajador, y después va y declara cualquier cosa y dice, uy, nos defraudó, este no es la imagen que nosotros queremos dar como país y qué sé yo. Entonces como que eh, yo noto que como que hay un ejercicio de la diplomacia a nivel educativo en la formación del deportista, en el que venimos como un paso atrás a nivel profesional, digo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, 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 lo entendí. Yo no estoy tan seguro si eso tiene que ver con la formación como países o también con la capacidad económica de algunos actores. En este caso vos hablabas de las franquicias del NBA o de, bueno, mismo en el fútbol, también los clubes en Europa. Digamos, los negocios, los volúmenes de negocios que se manejan son otros y las franquicias o los clubes o las organizaciones de los torneos o lo que sea, tienen, digamos, una capacidad de quizás disciplinar mejor a sus agentes, digamos, a través de ese tipo de incentivos. Por eso también vos ves futbolistas argentinos, uruguayos o colombianos o brasileros en el fútbol europeo o en la Premier League, que tienen un poco que adaptarse también a esa idiosincrasia que vos decías. El caso, por ejemplo, de Cavani escribiéndole en Instagram a otro compañero negrito, no sé qué cosa, y que tuvo que salir después en una conferencia de prensa a pedir disculpas o multas que se les ponen. Entonces, digamos, cierto grado de compromiso con algunas normas que tienen que tomar también por la capacidad que tienen los actores para los cuales, digamos, ellos ejercen su actividad. eh, de, digamos, ejercer incentivos o sanciones económicas, digamos, ¿no? En el caso de nuestros países, muchas veces los, los niveles o los volúmenes de negocios que se manejan son menores, la organización económica de las asociaciones o de los clubes son menores, y por ahí entonces hay un poco más de libertad de movimiento en ese sentido, pero después los mismos actores que se van a jugar a otro tipo de contextos por ahí se adaptan a esos medios de otra manera, con lo cual, bueno, me parece que funciona un poco así la cuestión, pero sí, de todas maneras eh, es un poco así. Yo creo que aún
así, de todas maneras, más allá de las declaraciones o de acciones puntuales, a través del deporte que realizan y de cómo lo realizan, los deportistas se convierten en una suerte de embajadores de sus países que ya de por sí lo que hacen es llevar a su país poco a la atención global, ¿no? A la atención del mundo global, a tener mayor conocimiento. Y después a partir de ahí, digamos, cada país verá cómo eso le genera un valor o un disvalor. Pero bueno, digamos, más allá de lo que hagan, en la medida que se destaquen y en la medida que generen cantidades importantes de audiencia y de gente que los siga, es algo positivo para el país. Lloret había levantado la mano, no sé si se bajó. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches ¿Qué tal, Lloret? desde Colombia. Sí, Rodrigo. No se escucha. No, es difícil la conexión donde estoy en un territorio veredal, en una comunidad indígena, pero pues les hablo desde Colombia y lo que decía el profe ahorita, Eduardo, no solo se vive ahí en su territorio, sino también en Colombia, es igualito, o sea, las políticas de Estado a veces dificultan las cosas en nuestra profesión. No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha, ¿eh? Creo que no me escucha nadie. ¿Sí? No, Ah, sí, bueno, bueno. sí, estamos Entonces, escuchando. no, es que estoy, mire, acá hay una maloca. No sé si conocen qué es una maloca, la comunidad indígena. Entonces No. estoy tratando de coger como señal. Pero, pero excelente ponencia y no solo en Argentina se vive eso. Realmente, Colombia estamos igualito y tal vez hemos fallado en muchas cosas, pero yo creo y tengo la firme convicción que nosotros los educadores físicos, digo educadores físicos desde la profesionalización del deporte, somos los líderes en cambiar todas las cuestiones políticas de Estado, la verdad, porque realmente este año hemos ganado algo en Colombia en cuanto a que se nombra un profesional en educación física, recreación y deportes para las áreas de primaria y preescolar. Antes no lo teníamos. Entonces, yo creo que es un avance importantísimo acá en Colombia. Entonces, muchas gracias al profe Daniel también por darnos este espacio de participar con el profe Rodrigo. Entonces, excelente. Un abrazo desde Colombia. Eh, seguimos aprendiendo. Gracias, Muchas Lloret. gracias, Joret. Muy interesante. Bien. ¿Alguna consulta, pregunta, reflexión? Sí, yo quisiera hacer una consulta. Bueno, y tomando un poquito lo que acaba de decir nuestro compañero Lloret desde Colombia, si es que la Cancillería se relaciona un poco más específicamente en el ámbito educativo, si cumple como alguna función más específica desde lo educativo, hablo de instituciones públicas, escuelas, y bueno, y hablando un poquito con lo que comentaba recién Lloret, si es posible en algún momento, yo estoy en la provincia de Neuquén, en San Martín de los Andes, poder armar algún proyecto, por ejemplo, con el profesor de Colombia, y si en ese caso la Cancillería puede intervenir o influir para que se concrete algún tipo de proyecto. A ver, la Cancillería en cuanto a Profe, lo educativo, no. Bueno, sí. Sí, sí, no tiene ninguna buena intervención, podemos decirlo, pero de pronto con claro. las Naciones Unidas sí, tal vez podríamos hacer algo. Sí. La Cancillería, podemos decir que es un papel, pero de pronto con las Naciones Unidas sí lo podemos hacer.
Bien, Ok, ahí estaba ok. hablando Romina o Sí, Rodrigo, sí, sí. era básicamente, Ah, eso. sí, era básicamente como esa la propuesta, ¿no? A ver si desde la Cancillería actúan o intervienen, o bueno, en este caso, como decía el compañero, tiene que ver con una intervención más desde las Naciones Unidas, por ejemplo. No, nosotros podemos intervenir en ayudar a acercar partes, a hacer parte del proyecto y convenio. Habría que ver específicamente un poco qué es lo que se quiere hacer. En lo que tiene que ver con lo educativo, digamos, no sé bien a dónde apunta, pero digamos, en impartir educación sobre temas específicos, la Cancillería en general no hace eso más allá de lo que es la diplomacia, digamos, en formar a los diplomáticos argentinos, digamos. Sí podemos vincular instituciones educativas, que son los que saben cómo educar, digamos, con otro tipo de instituciones, y sobre todo siempre teniendo en cuenta una vinculación entre instituciones argentinas y el extranjero, digamos, ¿no? O identificar oportunidades o identificar contrapartes, digamos, pero no es que nosotros tengamos un rol en lo que es lo educativo, un rol directo en el sentido de impartir cursos o de programas o capacitaciones, digamos. Eso es algo que la Cancillería en general no hace, salvo algunas cuestiones muy puntuales que pueden surgir de convenios o de lo que sea. Pero bueno, no sé si a eso iba tu pregunta o que después todo lo que tenga que ver con proyectos determinados entre Argentina y otros países o entre instituciones argentinas con instituciones de otros países, podemos desde ya colaborar, servir como puente, poner a disposición nuestra expertise en diseñar proyectos o en formular acuerdos, pero bueno, habría que ver en cada caso qué es lo que se busca. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Estamos en la hora prevista. La idea es que esto sea un disparador y sea la excusa como para seguir teniendo estos vínculos entre Estado y deporte. De hecho, el seminario lleva ese nombre y que, bueno, hay veces que uno tiene un auxiliar como la Cancillería, como para órgano de consulta por un lado, pero también para pedir una asistencia legal o de tipo política para salir adelante. Y acá es importante aclarar que más allá de las políticas de gobierno, los gobiernos de turno que tienen su mirada y le asignan un rol al deporte, pensar a futuro, a largo plazo, hablamos de países que tienen programas de diplomacia deportiva como Australia o China que piensa para el 2030. eh, es importante esto, ¿no? Bueno, proyectar a largo plazo, más allá de los gobiernos. Obviamente, las discontinuidades en las políticas públicas hacen que estemos donde estemos, claramente, porque no podemos cada 4 años cambiar de política porque no producen un efecto. Y esto en un trabajo que tienen, que está en esta clase, que es el medallero olímpico, ¿no? Donde uno va viendo en el medallero como un elemento más de por qué esa baja cantidad de medallas, los antecedentes políticos de 4 u 8 años atrás. El impacto de lo que pasa hoy en Argentina lo vamos a ver en un medallero de 4 años o de 8. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos esa mirada, ¿no? Planificar a futuro y que, bueno, acomodarse a los vaivenes de las políticas de turno, ¿no? Si les parece, les pediríamos a Rodrigo, que tan amablemente y tan claramente nos explicó esta cuestión de la diplomacia deportiva, sus aristas y que, bueno, abre un juego a consultas que de haber, por ahí te las transmito como para, de alguna manera, responderle sobre esas dudas, ¿no? Que surjan después de pensar un poquito y acomodar ideas. Muchas gracias, Daniel. Sí, por supuesto, reitero a disposición para cualquier pregunta, para cualquier cuestión o para seguir conversando. Así que muchas gracias también a las autoridades, a toda la UNDAV, por darme la oportunidad de participar un poco de la vida universitaria de ustedes y bueno, sigan así porque me parece muy,
muy valioso y muy interesante todo este tipo de cursos que ofrecen y de actividades académicas que realizan. Así que bueno, muchas gracias a todos también por estar ahí del otro lado. Daniel, ¿querés Dani, hacer un cierre? Sí, vale. sí, yo simplemente, no sé si se escucha bien, estoy en un horario complicado. Perfecto. Eh, Primero, obviamente a Rodrigo y a todos los maestrandos y maestrandas, agradecerles participar en estos espacios que son enriquecedores. Yo de WhatsApp a WhatsApp nos mandábamos recién con Daniel. Me parece que en este tipo de maestría, como es la maestría que ustedes están realizando, que es una maestría profesional, poder tener profesionales que están gestionando, que están trabajando en el área del deporte, en temáticas como diplomacia o como recién escuchaba, en proyectos quizás con miras a un eje muy importante que hoy también el director Daniel Reina mencionaba, que es la internacionalización, pensar también en ese eje desde las carreras universitarias y desde los posibles proyectos. Nada, lo festejo, lo felicito y la felicito y desde ya bienvenido, y también las puertas de la UNDAP están abiertas para Rodrigo, y simplemente desde la escuela de posgrado a disposición siempre de los Danieles, de los maestrandos, de las maestrandas, de los que están participando desde otros lugares de Latinoamérica. Y bueno, y Rodrigo, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia. Gracias, Rodrigo. Gracias, Daniel Payarola. Gracias por el apoyo de Ale, porque estábamos justo en una reunión con Ale cuando Daniel Payarola hizo la propuesta y ahí enseguidita la agarramos y le dijimos, sí, esto tiene que ser y tiene que ser algo abierto. Así que, en primer lugar, Rodrigo, gracias por tu apertura, gracias por esto. Y todavía a mí me quedó algo ahí picando entre el diálogo de Yaret y Romina. Hagan proyectos, diseñen actividades, busquen de trabajar de alguna forma y después se ve qué es lo que se puede hacer. Y yo estoy seguro, tengo muchos años y el Estado siempre ha estado apoyando en este proceso que es dar a conocer. Así que no se desanimen y sigan adelante, que seguro va a ser efectivo. Además, pueden hacer un TFI, o sea, comparable en dos localidades y se ven los resultados. Así que no se desanimen y vayan adelante. Gracias, Daniel, por compartir esto y por estar realmente en cada seminario tratando de aportar lo mejor. Y como dijo Ale, la maestría en educación física y deporte, la UNDAP está abierta para Rodrigo, esta y otras actividades más. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Aplauso para Rodrigo. Bueno, buenas noches a todos. Y esto va a quedar colgado en el aula para que lo podamos revisar y usar como material de estudio. Gracias. Chao, buenas noches. Saludos Buenas muy Gracias, especial noches, que gracias, estén desde bien, Colombia. muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias, gracias. gracias. Adiós, adiós.